doctor Ulaí Beltrán, médico, especialista en gerencia en servicios de salud. Bueno, mientras el asistente audiovisual me ayuda a encontrar la conferencia, expreso primero gratitud a Marta Felipe en representación de Nefrocaribe, al doctor Barros por haber tenido en cuenta mi nombre para este escenario en esta noche. Este grupo de nefroamigos, de los que tengo mucha historia y antecedentes de trabajo conjunto, que reúne a un selecto grupo y que me permito, con respeto y la venia de todos los demás, expresar una especial gratitud a Gustavo Baroca, que en su proceso académico no solamente me ayudó a formar, sino me estructuró un camino para ver las cosas de una manera distinta. Creo que es el escenario para devolver favores, Gustavo. Entonces, especial gratitud, y a través de él conocí a un colega de ustedes, Hernán Torres Girey, ¿recuerdan? El esposo de Erika Cuervo, en el militar, nefrólogo. Entonces él me decía, esto es para Lucho, me decía, si tú programas eventos de educación continuada de noche, puedes llegar a padecer en el auditorio el síndrome del VCF. ¿Y qué es eso, doctor Torres? Vino, comió y se fue. Entonces, vamos a tratar de vencer ese síndrome. Tal vez estratégicamente me colocaron ahí después de haber elevado los niveles de glicemia para estar más atentos. Pero también recuerdo las palabras de otro profesor que decía, cuando des una charla o generes actividad en un conversatorio, si no generas controversia ni polémica, resulta ser más emocionante un partido de ajedrez por radio. Entonces, tengo como esa perfilada de la controversia. Esta mañana publiqué un artículo que no fue del agrado del ministro ni del viceministro, porque venía insistiendo con el tema de las reacciones postvacunales contra el virus del papiloma humano, e incluso se hizo una investigación seria y de una u otra forma la industria farmacéutica ha estado muy insistente en no salir adelante con esas publicaciones, y finalmente hoy sale a través de una editorial donde participó Luis Hernando Yepes, Luis Francisco Yepes, Luz Helena Sánchez, y bueno, seguramente ya mañana vendrá la controversia del nuevo día. Hoy vamos a hablar de algo que trata de estructurar tres temas. Un tema es un nuevo marco normativo, que es la ley estatutaria, un enfoque preventivo que trae ese modelo y lo que podría ser el futuro del sistema de salud, pero haciendo como una comparación entre el país que a veces ven quienes generan las políticas públicas de salud y el país que vivimos los colombianos, que nos toca a veces no solamente ver, sino padecer. Mientras que unos dicen que las cosas funcionan de una manera, otros evidentemente estamos conscientes que no es así. Entonces, ese tipo de comparación genera de una u otra forma algún tipo de polémica y va a enriquecer el conversatorio que propone el doctor Barros, que mi participación aquí ha sido de manera inversa a lo que ha sido el plan de beneficios del sistema. El sistema antes tenía un plan fronterizado de beneficios, después lo igualaron con el contributivo y el subsidiado, y después ahora no hay POS porque hay un POS indefinido. Entonces a mí me dijeron 1 hora, después 45 y ya me lo bajaron a 30, fue inversamente, pero vamos a hacerle lo posible para meternos en esa horma. El 16 de febrero finalmente el presidente Santos sanciona la ley 1751, después de toda una serie de marcos normativos reformatorios. Hay algunos que todavía hablan de la ley 100, es como si hablaran de un periódico de hace 23 años, y resulta que la ley 100, ya después de la ley 100 han pasado 5 reformas. Entonces, ya estamos en esta ley, que no es una reforma, pero permite algunos tipos de ámbitos reformatorios, que es la 1751 o ley estatutaria, que fue sancionada por el presidente Santos, anunciándola como la solución para todo, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar de tener presente que mucho de lo que es esta ley estatutaria es producto de una sentencia de la Corte Constitucional, hoy muy pretalizada, pero en últimas generadora de defensas del derecho y de los principios constitucionales, que definió una obligación para el Ejecutivo que era igualar el POS, cobertura universal,
en términos de oportunidad y calidad, básicamente, en medio de un ambiente de sostenibilidad financiera para el sistema. Así las cosas, esta ley, la cual es corta, pero no voy a hablar de todos los artículos, genera unos aspectos importantes que de manera abreviada me permito presentarles. Tiene 4 capítulos, 26 artículos. El primero se relaciona como capítulo con los que son los elementos esenciales, principios y derechos y deberes de los pacientes en esta ley estatutaria. Lo segundo es la garantía de los mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud. El tercer capítulo se relaciona con nosotros, los trabajadores y los profesionales de la salud. Y el cuarto, otras disposiciones que son medidas generales del sistema. Nos vamos a centrar en 10 aspectos que los voy a mencionar rápidamente y nos vamos a centrar en uno que tiene afinidad con el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con la nefroprotección como sinónimo de el deber ser de un sistema que procura ganar vidas y no perder vidas, procurando generar rentabilidad financiera para los actores intervinientes. Entonces, ¿la salud es un derecho fundamental? Desde la Constitución lo era, pero ahora queda regulado a partir de una ley estatutaria que definió el ámbito del derecho a la salud y goza de una responsabilidad del Estado para garantizar amparo y protección a los ciudadanos que hacen hábitat en este país. Esta responsabilidad obliga al Estado a garantizar la salud y prohibir normas que menoscaben los mecanismos de protección de ese derecho. Habla de los recursos y claramente deja entrever que no puede estar por encima del derecho a la salud la sostenibilidad financiera. El cuarto punto, ahorita regreso a ese que tiene que ver con la integralidad, porque para mí es lo fundamental. El quinto, que habla de los deberes y derechos, tanto de los actores y especialmente de los pacientes, la no negación a los servicios, el fin del POS, la autonomía médica con regulación, la salud para zonas apartadas y la salud para los vulnerables como poblaciones especiales. Entonces, ahí, si le meten fe, dice que la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. Entonces vamos a detenernos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, no solamente es el componente reparativo, alrededor de un componente curativo, la atención tradicional, sino que hay que garantizar, y lo resalto en rojo, la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y la paliación de una enfermedad sin que se pueda fragmentar o suspender los beneficios. Esto lo resalto en rojo por varias razones. Obviamente, cuando uno habla de las reformas, la ley estatutaria no es una reforma. La reforma se está cociendo en este momento en el Congreso de la República y es la ley ordinaria. La ley estatutaria define el ámbito del derecho, la ley ordinaria define el modelo operativo que hace práctico el derecho, donde dice los roles de los actores y todo esto. Y obviamente vamos a encontrar cuál ha sido la tendencia de los modelos de salud en el mundo. Iniciamos por el caritativo, ese que era el fundamentado en la beneficencia. Después el curativo o reparativo, el preventivo y ahora es el predictivo. Es decir, el modelo que permite visualizar a futuro de qué puede llegar a padecer alguien para mediante intervenciones médicas evitar que se llegue a padecer la enfermedad cuando existe esa predisposición identificada en el inicio de la vida. Aquí se puede hacer algo similar en lo que pudiera decirse las pruebas del talón y eso, que es cuando identifican algunas patologías en recién nacidos para evitar que a futuro lo sorprenda esa enfermedad y genere todo una tragedia asistencial y financiera alrededor de un paciente de este tipo. Sin embargo, nosotros no estamos en el predictivo porque estamos todavía en la fase anterior, que es el preventivo. Algunas referencias de Colombia. Si bien aparezco yo en la foto y lo dije en algún momento en el Congreso cuando estaba la pelea de la estatutaria, yo sostuve que era imprescindible que se intervinieran los estilos de vida de las personas, del ambiente, porque de esa manera se generaba un impacto en la salud de las personas siempre y cuando hubiera organización adecuada de los servicios de salud. Pero eso no es mío, eso yo lo tomé. ¿Aquí quiénes son médicos? Bien. ¿Cuántos son epidemiólogos? Yo sé que aquí hay una. Bien. ¿Ustedes recuerdan a Marc Lalonde, el que habló de los determinantes de la salud, el padre de los determinantes de la salud? Entonces Lalonde
No es médico, pero es un abogado canadiense. Ha sido ministro de 7 carteras diferentes en Canadá y estructuró un modelo fundamentado en una teoría práctica, lógica y conducente a 2 resultados: mejorar la calidad de vida de las personas y la eficientización de los recursos disponibles para un sistema de salud. Entonces Lalonde incluyó en ese modelo varios factores a tener en cuenta: estilo de vida, ambiente, biología humana y organización de los servicios de salud, tratando de conceptualizar los determinantes de la salud. Entonces, ese es el cuadro que aparece en todos los libros de epidemiología, de Colimon, de Lalonde, siendo que él no es médico, pero que resume por qué el modelo que propuso Lalonde permitió transformar el sistema de salud canadiense y después migra ese modelo a zonas europeas e inclusive es replicado en parte en Estados Unidos, porque Lalonde logra definir 2 cosas. Los recursos deben focalizarse en la prevención para que las personas puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, pero también exista la tranquilidad financiera para los países donde habitan estas personas. Con respecto a eso, Lalonde lo trajimos en el 2013 y dijo: Colombia tiene suficientes recursos financieros para garantizar la salud a cada uno de sus ciudadanos, pero ha carecido, y esto lo pongo como porque lo dijo Lalonde, ha carecido de suficiencia ética en el manejo de dichos recursos. Aquí lo tratamos de vincular con algunas entidades del Estado, concretamente con las generadoras de políticas, para establecer algunos mecanismos de lucha anticorrupción, pero no conviene que una persona como Lalonde oriente el manejo de los recursos en Colombia, porque entonces se acaban muchas ganancias marginales que tiene este sistema, que en algunas ocasiones actúa de manera perversa frente a los recursos en detrimento de la calidad de los colombianos. ¿Perdón? No he dicho yo eso. Dice que no le conviene a algunos actores intervinientes en el sistema. Entonces, hay suficiencia de recursos. Cada año fluyen cerca de 38 billones de pesos en el sistema colombiano. De esos de carácter público, 28.5 es el peso fiscal de los recursos de salud. Pero la frase a la que me voy a referir y que creo que es importante, allá en la mesa de los nefrólogos que están degustando ese paladeable plato, es que dice: para que un país busque la mejoría, doctor Pertús, mire lo importante, para que un país busque la mejoría significativa y definitiva de la calidad de salud y de vida de su población, tiene el deber de invertir mucho mejor los recursos en promoción de la salud y prevención de las enfermedades, para que se vea el impacto positivo en la salud de las personas. Cuando nosotros le presentamos el globo de recursos que existe en Colombia, Lalonde dijo: ojalá yo hubiera tenido eso en el Canadá en el año 74, en lo que es la proporcionalidad per cápita de recursos disponibles financieros por el país comparado con Canadá. Entonces, a veces todavía aquí se habla de insuficiencia de recursos. Parece que es verdad entonces lo que dice Lalonde, que lo que ha habido es insuficiencia ética en el manejo de los recursos. Los modelos de salud entonces se centran en este momento y alrededor de lo que vamos a hablar en el tema preventivo, y pareciera no entenderse cuál es la estrategia. Aquí parece que la prevención radica en decirle a la persona: mira, no te enfermes, y por ahí no es el asunto, ¿verdad? Entonces, hace poco hablaba yo, antes de empezar la reunión, con uno de los representantes de una industria farmacéutica que está haciendo un evento acá, y decía: no, es que la adherencia se genera cuando hay responsabilidad y autocuidado del paciente. Oye, no, la responsabilidad del Estado es evitar que la gente se enferme, y cuando se enferma, atenderla. El doctor Gaviria, en El País que él ve, dijo el lunes que estamos mejorando la tasa de mortalidad infantil, que la percepción del estado de salud de los colombianos en este momento alcanza el 80%, que piensa que el estado de salud es bueno o muy bueno. No sabemos cómo se manejó esta encuesta, pero él encontró que por cada 100, 80 dicen que está muy bien el esquema de salud, y una reducción importante del gasto de bolsillo, aquel que no pasa por el sistema, sino es del pecunio de cada uno que gasta.
Sin embargo, vamos a hacer como la contraparte que genera a veces el desagrado de los que dicen que esto va funcionando muy bien. En el año 2005, que fue el último estudio que se hizo de carga de enfermedad, mientras se valida el que actualmente está generándose, que adelantaba Fernando Ruiz, que hoy es el viceministro de Salud, se encontraba que frente al año 95, los años de vida saludable perdidos aumentó de una manera significativa de 174.1 a 279.6. A pesar de estar en un modelo de aseguramiento. Es decir, lo que dice aquí estas dos líneas, un sistema de salud existe para mejorar la salud de la gente. El sistema ha aumentado sustancialmente la cobertura, pero la salud de la gente no ha mejorado. Entonces tenemos un sistema de cobertura del 100%, pero todos los que pasan por el paseo de la muerte, todos están dentro de la cobertura, porque van con su carnet a iniciar el navegar del paseo. O sea, no es sinónimo de tener carnet inmediatamente garantía de la atención, porque todos los que tienen los problemas que hoy hay para poder acceder a servicios están asegurados en una empresa que debe responder por su garantía de la atención. Comparando entre 2005 y 2007 y 2000, algunos factores de riesgo de personas aseguradas en el sistema, tanto el contributivo como el subsidiado, encontramos esto. Sobrepeso pasó del 5.5% al 32%. Esto subió 6 veces en personas aseguradas, es decir, afiliadas a empresas que gerencian el recurso público para garantizar la atención en salud. La prevalencia de hipertensión arterial pasó del 12 al 23, se dobló. Y también aumentó en menor proporción la prevalencia de diabetes tipo 2 del 2 al 2.6. Esto, querida epidemióloga, es el dato de la Encuesta Nacional de Salud del 2007. Ese dato se acompaña con estas líneas. Las campañas de promoción y prevención que ofrecen las EPS no son percibidas como tales por los usuarios. Su calificación fue de 6.17 sobre 100. 6.17 sobre 100. Eso fue en el año 2007. ¿Cuánto han pasado? 8 años. Uno espera que el escenario haya variado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que en el 2007, en el régimen contributivo, por cada 100 personas tenían acceso a programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, es decir, programas reales, efectivos, no reuniones de cartelera, sino programas de prevención y promoción, 29 personas por cada 100 y en el régimen subsidiado 38. En el 2014, con datos de la Defensoría del Pueblo, que el componente epidemiológico de ellos no es tan fuerte, pero sí el estadístico a partir de encuesta, es de menos de 35 y de menos de 45. Es decir, que en Colombia, por cada 100 personas que están en el contributivo, menos de 35 tienen acceso a programas reales de promoción y prevención de la salud. Y en el subsidiado, menos de 45. Lo paradójico es que las aseguradoras reciben, además de la UPC para pagar siniestro, la UPC para evitar que ocurran. Y no se traslada a la atención para garantizar el evitar la aparición de la enfermedad. Esto es algo que es indicativo de por qué ocurren ciertas cosas. Cuando no se previene, hay una afectación directa del estado de salud de las personas a las cuales no se les hace la prevención correspondiente. Y esto es muy fuerte, pero lo vamos a mencionar, son datos oficiales para jugar con los datos que produce el Ejecutivo a través de la instancia que es la responsable de esto. Aquí está el Instituto Nacional de Salud y aquí está el Observatorio Nacional de Salud, que es como la instancia técnica que tienen para vigilar el tema al que me voy a referir. Mortalidad evitable, Gustavo, mortalidad evitable. ¿Qué es mortalidad evitable en términos de economía de la salud y en términos generales? Aquella muerte que, dado los conocimientos médicos actuales y la tecnología existente, pudiera evitarse con base a 2 cosas, a prevención y a tratamiento oportuno. Vayámonos al caso de Colombia. Entre el año 1998 y 2011 fallecieron 2.677.000 personas. Y de esas, el 53%, es decir, 1.427.000,
correspondieron a causas clasificadas como evitables. Es decir, en el periodo del 98 al 2011 se fue de Colombia al cementerio una población del tamaño de Barranquilla. Lo peor, que se hubiera podido evitar con base en prevención y con tratamiento oportuno. Eso es fuerte cuando se dice que todo el mundo tiene garantía de la atención bajo un esquema de aseguramiento, porque todas estas estaban aseguradas. Le metemos un poco más de cifras. El 68% de las muertes evitables en ese periodo ocurrieron durante o antes de la edad productiva, lo que genera un impacto absolutamente nefasto para la productividad del país. Pues el 75% de vida potencialmente perdidas durante el año fue en estos 1998 al 2011 causas de muerte evitable con pérdidas entre el 1.6 y el 3.0 del PIB al año. Metámosle plata a eso. El costo total de la mortalidad evitable entre el 98 y el 2011 se calcula entre 142 y 266 billones de pesos. Recordemos por qué ocurre la mortalidad evitable. Porque no hubo prevención en salud ni tratamiento oportuno frente a estas situaciones. Entonces, uno no entendería cómo el 80% de la gente piensa que es el sistema de salud bueno cuando la gente se está muriendo por causas que son evitables. Porque hay conocimiento médico suficiente y hay tecnología disponible, solo que no hay acceso a través de barreras que se establecen o restricción al acceso o definitivamente negación del servicio. Vámonos un poco al tema renal. En Colombia hay más de 1 millón de personas con algún problema renal. Esos son datos que pueden ser variables, no manejo la totalidad de la información que manejan en el Fondo Colombiano de Alto Costo, pero por lo menos casi 30.000 están en diálisis y del total el 60% corresponde a pacientes mayores de 60 años. Más o menos, nefrólogos, bueno, traté de ser lo más exacto barriendo información de internet actualizada. Y como todo lo que ocurre en salud, no todas las cifras alrededor de una misma variable coinciden, pero hice como una media y eso dio. Estos sí son cifras de acá de la cuenta de alto costo. Entonces, las EPS reportaron un total de 3.055.568 pacientes con hipertensión, diabetes y o enfermedad renal crónica, esa tríada que hoy se está revisando aquí. Y de las 770.428 personas, el 52% que padecen enfermedad renal crónica están en un estadio 3. Coincidimos las cifras de los 100.000 y el 11% que tiene el padecimiento de la enfermedad renal crónica terminal. Ando coincidente contigo. Y de las 23.478 personas que reciben alguna terapia dialítica, el 56% está en hemodiálisis y el 23% en diálisis peritoneal. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Igualmente, ya eso sí, barrí información de ustedes, se habla de una tasa de mortalidad del 8.41, ahí en el informe general. Sin embargo, hay un componente importante. En el año 2004, y vean cómo las cosas tienen su razón de ser, nosotros en el Consejo Nacional de Seguridad Social propusimos el tema de la medición de la gestión del riesgo y el incentivo para quien protegiera. Pero había una tendencia marcada por la gran aseguradora de ese momento, que era, ¿cuál era la gran aseguradora del 2004? El Seguro Social. Y especialmente quien estaba en ese momento tenía un marcado interés en el reconocimiento al proceso dialítico. ¿Sí recuerdan el tema Fresenius? Y no estamos hablando aquí con respecto a algo puntual de Fresenius, el lío de Fino con Fresenius. Y fue increíble cómo se atravesó para que no se hiciera ese tipo de reconocimiento de la gestión del riesgo en el paciente renal a través del aseguramiento. Finalmente lo del 2004 pasó al 2007 y es cuando se crea la cuenta de alto costo. Pero eso se hubiera hecho antes. Otro escenario en 3 años marca mucho, porque hoy vemos algunos resultados de bondad frente a las decisiones, pero si se hubieran tomado algo antes, hubiera sido mejor. ¿Cómo vamos, Lucho? Bien. En los últimos 5 años, entonces, ha habido una reducción del costo del tratamiento de la terapia dialítica por el paciente, logrando un ahorro de acuerdo con la información que genera
unidades de reporte informativo de diálisis y atención del paciente renal en Colombia y que se tabulan en este Data System de Estados Unidos, que hay un ahorro de 900.000 millones de pesos al sistema de salud por este tipo de enfoque de la gestión del riesgo. Es lo que se conoce como un pago por resultados. Es un esquema que premia la eficiencia y de alguna u otra forma genera un ahorro que puede ser significativo. Por ejemplo, dice que este mecanismo de pago por resultados también evitó que en los últimos 4 años cerca de 5.000 pacientes ingresaran a terapia de reemplazo renal, lo cual significó un ahorro para el sistema de salud colombiano de aproximadamente 600.000 millones de pesos. Colombia está exportando protección y prevención renal. Aquí decía la doctora que el mes pasado, no sé qué pasó en México, pero sí el 13, en Guadalajara, se suscribió el convenio entre la Secretaría de Salud de Jalisco con el RIPERC, que es esta red de la que ella habló, y se le reconoce como el aporte colombiano a la protección de los pacientes renales en México. Y inicia el enfoque diciendo que la única entidad territorial en México que va a iniciar el trabajo de la nefroprotección es Jalisco como estado con la ayuda colombiana, y así se vende allá en México. Entonces, incluso las palabras que se registran a nivel de prensa es que se considera que este convenio puede aportar todo el conocimiento que se ha podido construir en 6 años de trabajo en Colombia con hechos y datos reales. Entonces, yo aquí voy como haciendo un resumen de las cosas. Existe suficiencia de recursos financieros para garantizar adecuada atención en salud a todos los colombianos. Sin embargo, el hecho de que existan estos recursos no ha garantizado que todas las personas que están así cubiertas tengan acceso a protección mediante esquemas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Pero además de eso, cerca de 1,5 millones de personas se han muerto en un periodo entre el 98 y el 2011 por causas que eran evitables porque no se les dio prevención. Pero además, todo el proceso que eso implicó, generando una afectación económica porque se murieron en edad productiva y por los costos mismos del proceso de atención, que llega a ser realmente una cifra billonaria. Entonces uno dice, si sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace? Pienso que el esquema de aseguramiento, el cual es un modelo que es criticado, pero en el fondo, si se realiza como debe ser, es protector hacia el asegurado, debe rendir frutos garantizando esquemas como la protección en las diferentes entidades que pueden deteriorarle en grado sumo la salud a una persona. Sin embargo, uno encuentra datos como estos que yo consolido de esta manera. Cuando en Colombia, por cada 100 personas en el contributivo, menos de 35 tienen acceso real a programas efectivos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Cuando en el régimen subsidiado, por cada 100, menos de 45. Uno que puede esperar de esa población que no se protege. Yo hago un ejercicio siempre con mis estudiantes y es, ¿cuántos de aquí estamos afiliados a un esquema de aseguramiento? ¿Cuántos? Levanten la mano. Todos. De una u otra forma, como vinculación laboral formal o como independientes, ¿verdad? Porque aquí creo que no tenemos del régimen subsidiado. O si lo hay, también están asegurados. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que su aseguradora le llamó, sea en el contributivo o en el subsidiado, a practicarse todos los procedimientos a los que tiene usted derecho y por los cuales ella recibe el dinero mensualmente, más cumplido que novio feo? El novio feo, ¿por qué es cumplido el novio feo? Porque sabe que si llega tarde, el tipo que es simpático se le lleva a la mujer, ¿sí o no? Entonces, esa plata llega puntualita cada mes.
Entonces, ¿cuántos de aquí nos han llamado por lo menos en los últimos 3 años? Yo estoy esperando la llamada y llevo 20 y pico de años cotizando. Entonces uno encuentra como una paradoja. Hay recursos, hay con qué, pero uno no tiene el servicio. A través de la prevención se hubieran evitado cerca de 1,5 millones de muertes en Colombia, que costaron 266 billones de pesos. Y se habla que hay que traer más plata al sistema. Ustedes vieron cuando Santos anunció la ley estatutaria, ya casi acabamos, me queda una filmina, dijo, va a ser la solución, se acaba el paseo de la muerte y demás paseos. Entonces, quien lidera la agremiación de las EPS del régimen contributivo privadas, dijo, se necesitan 5 billones para cumplir con eso. Billones. Más otros 7 que se necesitan para poder cumplir con las nuevas condiciones de habilitación financiera que impuso el gobierno a principios de este año. Yo creo que no se necesita más plata. Yo pienso que lo que tiene que es gastarse la plata en lo que es. Y vamos al dicho de las abuelas, es mejor prevenir que curar. Y si tú previenes, te sale más barato. Por eso, cuando aquí todavía no internalizan como política pública, en grado de realidad, no en grado de teoría, que la prevención resulta ser la solución a muchas cosas, como fue en Canadá, como fue en otros países, tenemos entonces a un ministro en la cuerda floja. Y mientras eso ocurre, todos nosotros, supeditados a la voluntad de terceros, a que ellos nos determinen cuándo nos enfermamos y hasta cuándo vivimos y hasta cuándo morimos. ¿Verdad? Entonces, el resumen de esto es, la ley estatutaria trae un marco que garantiza el componente de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, además de toda aquella fase de atención directa, rehabilitación, curación, hasta la paliativo. Hay recursos. Quien no genere incorporación a un proceso de protección en esquemas de prevención de enfermedad, no va a cumplir con lo que pide la estatutaria, que es acceso al derecho fundamental de todos los ciudadanos. Entonces, en la medida que los colombianos puedan tener esa posibilidad que por cada 100 personas en el contributivo o en el subsidiado, las 100 puedan tener prevención de la enfermedad, será muy difícil contrarrestar las cifras de incidencia y de prevalencia que hoy han sido aquí presentadas. Y estaremos manejados ganancias ocasionales en estadística, pero muertes evitables cada vez en mayor cuantía. Algunos dicen que la realidad del país no se vive desde la tecnocracia de la fría capital, sino en el escenario donde el paseo de la muerte abunda. Yo pienso que en Bogotá saben qué es lo que pasa en todo el país, solo que en la medida que no se cumpla lo que está en la norma, quedan siendo sencillamente textos de muy bonita lectura, pero de aplicabilidad cero. Yo creo que he generado algún tipo de insumos que pueden ser revisables ahora en el conversatorio, pero lo que pretendo mostrar es que la tendencia mundial es al ahorro significativo, no de recursos financieros, sino al ahorro de aquella enfermedad y evitar la enfermedad que pueda ser evitable. Y la única manera de conseguirlo no es creando personas perfectas, sino interviniendo en el estilo de vida, en los factores de riesgos, para minimizar la eventualidad que lleguen a padecer enfermedades, que como estas de alto costo son poco frecuentes, pero que impactan financieramente demasiado en el desarrollo y en la producción de un país. Ahí sí está bien, Lucho. Listo, entonces hasta aquí acabamos. Bueno, yo creo que hemos cumplido con el tiempo. Dijimos que para el postre era el conversatorio y ya creo que vamos a servir el postre. Hemos sido, yo creo que bendecidos con estas 3 charlas. Hemos visto el enfoque de la cuenta de alto costo, hemos visto la parte de farmacoeconomía,
enfocada hacia la prevención, muy magistralmente expresada por la colega, y la parte de una persona que es médica, que ha trabajado con el Estado, con la parte privada, sobre unas estadísticas un poco frías, sobre los falsos programas de prevención o la mala cobertura que tenemos nosotros en prevención. Aquí estamos de todo. Hay médicos especialistas en nefrología, internistas, representantes de las EPS de los diferentes rubros contributivos y subsidiados, personas administradoras. Yo creo que está abierta la charla. Tomémonos el postre discutiendo. Doctor Aroca, le cedo acá porque no tengo inalámbrico. Buenas noches. Primero que todo, pues una felicitación muy cordial a los expositores porque nos han marcado un panorama muy claro de lo que es la situación real, actual. Y por qué no decirlo, pues la cuenta de alto costo hoy en día es un ejemplo para Latinoamérica, pues nos está mostrando unos datos que nos están generando un conocimiento, el cual está pues muy bien soportado. También el doctor Ulay nos ha dicho pues de que realmente el problema de la enfermedad renal está llevando a unas consecuencias funestas. Esta es una enfermedad que es un problema de salud pública. Para que una enfermedad sea un problema de salud pública se requiere que se impacte el Producto Interno Bruto y que sea una epidemia. Y es una epidemia que está en ascenso. Yo me voy a referir a un punto como para abrir el debate y que nosotros en el interior de Nefrocaribe, el grupo de los nefrólogos que estamos acá, porque estamos reunidos, nosotros nos estamos reuniendo para que ustedes sepan que es Nefrocaribe, desde el año 2008, todos los meses nosotros nos sentamos no solamente a debatir los problemas puntuales que están ocurriendo con la situación en nuestra población. Pues nuestra población de la región Caribe es una población en desventaja, porque aquí lo que hay es pobreza y estamos en una de las zonas más pobres de Latinoamérica, sino que también generamos investigación. Y una de las preguntas que nosotros nos hacemos es una pregunta que se llama ¿por qué la remisión tardía al nefrólogo? Hay un estudio muy completo que está publicado en la Revista Española de Nefrología del año 2009, que fue hecho en Cádiz y varios centros universitarios en Madrid y algunos otros países de Europa, en donde cuando se analizaba por qué el paciente llegaba tan tardíamente al nefrólogo y que esto implicaba unos costos que, como dijimos, son altísimos, se vieron factores varios. La edad, la mayor edad es un factor, el nivel socioeconómico, las poblaciones minoritarias, por ejemplo, que nosotros tenemos acá muchas poblaciones minoritarias indígenas, las causas de insuficiencia renal crónica, que entre otras cosas, la cuenta de alto costo nos muestra muy bien el problema de la diabetes y de la hipertensión, pero cuando uno mira las causas de insuficiencia renal crónica, que como generadoras de remisión tardía al nefrólogo, las causas que no son diabéticas son casi el triple. Y ahí nosotros tenemos enfermedades que hemos venido investigando desde Nefrocaribe y con las universidades, que son las glomerulonefritis o las enfermedades autoinmunitarias, que también son de las enfermedades que más van a subir para el año 2050. O sea que ese es un factor importante. O otros factores, por ejemplo, relacionados con las comunicaciones entre los médicos de las EPS y los nefrólogos. No hay canales de comunicaciones. O factores también investigados del médico, ¿por qué el médico responsable de remitir al paciente al nefrólogo lo hace tardíamente? Factores educativos, en donde hay médicos que ni siquiera saben que es una proteinuria o que una proteinuria es un indicador de enfermedad renal
o que no le piden al paciente una creatinina. Cuando el doctor Ulay nos hablaba de cómo prevenir. Prevenir la enfermedad renal no es costoso. No es costoso prevenir la enfermedad renal. Entonces yo quisiera hacer el debate analizando esto y también me gustaría que dentro de lo que de las estrategias que tiene la cuenta de alto costo tenga en cuenta este punto de análisis que ya han hecho países como España o, por ejemplo, países como Puerto Rico en prevención de enfermedad renal. Yo no sé los otros colegas nefrólogos que están aquí qué opinen, y como esta es una mesa redonda, también nos gustaría oír a los médicos remisores de las distintas EPS en el punto de remisión tardía del nefrólogo. Doctor Pertús, yo quisiera hacer un apunte a lo que dice el doctor Aroca. En Barranquilla hay 16 nefrólogos aproximadamente, 16, 18 nefrólogos. Hablamos, según las notas de la cuenta de alto costo, me corrigen, que el Atlántico era de los departamentos que más punteaba en prevención. Si de los 16 nefrólogos, 10 trabajan con empresas dializadoras, los 6 nefrólogos restantes alcanzan para cubrir ese 50% que estamos hablando que están en programas de prevención renal, o los programas de prevención renal no están siendo manejados por nefrólogos. Es la pregunta que yo me hago con todas estas cifras que hemos lanzado hoy. Somos en la costa los líderes en prevención, tanto de enfermedad renal crónica, pero yo veo a la mayoría de mis colegas, todos trabajan en terapias de reemplazo, llámese diálisis o llámese trasplante, a excepción del doctor Cueto, que lo veo acá, de las nuevas generaciones de nefrólogos, que maneja un programa de prevención renal, y el doctor Pertús, que está en otra, no digo las empresas. Yo creo que acudir a la consulta del nefrólogo, la consulta de nosotros, la mayoría es una consulta que el paciente puede entrar por una consulta de nefrología, pero en verdad lo que viene es porque es hipertenso, es diabético y lo tamizamos, lo clasificamos y lo mandamos. Yo creo que eso ya con eso cumplieron, pero no es un verdadero programa de prevención. Entonces, es algo como para reflexionar. Aquí hay directores médicos de EPS y yo no sé quiénes manejan esos programas. Nos gustaría un poco ahondar sobre ese tema. Buenas noches. Cuando escuchamos hablar al doctor Beltrán, pues que indudablemente es una persona que conoce en detalle la situación, oye, yo quedé muy preocupado con esto de la mortalidad previsible o evitable. Sí, evitable. Hace algunos años, cuando todavía no se había establecido o no se habían establecido los programas de nefroprotección aquí en la costa, a través de la Asociación Colombiana de Nefrología y liderado por el doctor Aroca, ante la Secretaría de Salud, en la cual nos hemos encontrado algunas veces en un famoso consejo que yo no sé quién me metió a mí ahí, pero me hicieron ir varias veces en ese cuento, porque Gustavo tampoco quiso ir, entonces me dejó a mí metido en ese cuento. Se trajeron algunas personas para formar el famoso núcleo de salud renal. Yo no sé cómo va eso, Gustavo, pero yo pienso que fue la piedra angular para establecer lo que hoy en día se está conociendo. Lo que pasa es que en este momento se pensó más en la salud del departamento como tal. O sea, se pensó más en el aspecto altruista. Pero cuando a las EPS le tocaron el bolsillo y se dieron cuenta lo que acaban de exponer aquí, que prevenir sí ahorra dinero, entonces ya se toma la otra parte, y es que además de ahorrar dinero, también ahorramos salud, es decir, le damos beneficio al paciente. Te decía que para mí es muy preocupante eso porque el doctor Barros me acaba de mencionar algo que es muy cierto. Yo pienso que la costa aquí despertó, y aquí hay EPS que tienen modelos de prevención.
O sea, que tiene modelos muy aplicables y que además han dado muy buenos resultados. Y esto siguió de pronto con algunas otras que dejaron a los nefrólogos de un lado, pero como necesariamente, valga la redundancia, se necesita al nefrólogo ahí, pues tenían que haberlo metido bajo algunas circunstancias, pero sabemos que están dirigidas por personas que no son nefrólogos. Pienso que es el momento, Ulay. Sí, estamos viviendo un momento muy importante en la nefrología en Colombia y lo que mostraste, que ya también lo leí en la prensa, ya estamos exportando modelos. Así como nosotros importamos modelos de Chile cuando Chile creó el Seguro Social, y creo que la Ley 100 también salió por allá, en este momento ya estamos en capacidad de exportar modelos de prevención. Y es que el modelo de prevención, si es bien aplicable, yo recuerdo que hace algunos años uno de los, creo que él es epidemiólogo, el doctor que tiene nombre de la Javeriana, que tiene nombre de apellido Ruiz, algo así. Álvaro Ruiz mostró un estudio con una famosa espina de pescado donde demostró que usando, por ejemplo, Capotén, a los 7 años presentaba una suma economía que usar Captopril, que era mucho más barato. Es decir, después en costos de hospitalización y en costos de complicaciones. Lo que pasa es que en ese momento uno decía, bueno, yo gerente de EPS no puedo esperar 7 años a ser rentable, porque entonces definitivamente ¿qué resultados muestro? Cuando mi jefe me diga, venga, es que ¿dónde está la plusvalía de esto? Entonces, yo pienso que el mensaje real es que independientemente de que nos toque el corazón, la prevención es algo que definitivamente está destinado a que nuestros pacientes se mueran menos, a que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida y a que nuestros pacientes estén en la mejor condición posible. Ojalá todos podamos caer. A mí no me quedó muy claro de pronto no sé si fuiste tú o fue la señorita que cuando presentó los 4 cuadrantes, creo que fuiste tú en el sentido en que, ok, no, sí, pero en donde la economía eran 2 millones de pesos. O sea, 22 millones por un lado y 20 por el otro. Entonces, es decir, el ahorro, lo único era que de pronto eso significaba era en volumen. Porque, por eso, pero es que si usted se pone a cuantificar que 2 millones de pesos sea entre utilizar, ok, pero utilizando buen recurso tecnológico, fue lo que entendí. Yo no sé si eso realmente es significativo en dinero, sí. Para una población, pues yo me imagino que es el volumen. Bueno, eso es significativo. Entonces, pienso que de verdad debemos motivarnos y como decía mi colega el doctor Barro, si aquí hay personas que manejan EPS, si aquí hay personas que manejan el recurso, tenemos que saber que el recurso tiene que tener esa disponibilidad. O sea, independientemente de que en este momento se esté hablando de nefrología y que los implicados seamos los nefrólogos, es que independientemente de eso, lo que significa es que su paciente pueda estar mejor, más tiempo vivo y con menos diálisis. A mí me pareció que el doctor Barros dijo algo muy importante que no quiero que se quede por ahí bajo el tintero. Y lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿existen verdaderos programas de prevención de la salud renal? Con muy pocas excepciones en el país hay programas de prevención renal, porque lo que pasa es que los aseguradores están confundiendo la consulta de nefrología con programas de prevención y muchas veces los muestran a los entes de control que están haciendo programas de prevención de la enfermedad renal cuando verdaderamente lo que están es enviando al paciente
a una consulta de nefrología. Y es que para hacer un verdadero programa de prevención renal, y ahí vamos a donde lo que dijo el doctor Beltrán, primero tenemos que educar a los médicos de atención primaria, porque es que los médicos de atención primaria, los médicos generales, que deberían ser los médicos más importantes de estos programas, están destinados por las aseguradoras a hacer consulta, porque ellos lo miden por hacer consulta, pero no lo miden o no les hacen la educación continua respectiva para poder realizar el tamizaje de los enfermos que potencialmente tengan enfermedad renal. Entonces, estos médicos, cuando detectan, puede haber algo ahí y puede ser tardío la remisión, como dijo el doctor Aroca, pero si nosotros como especialistas o las mismas aseguradoras, como entes que manejan la salud, no se preocupan por la educación médica continua en distintos aspectos, pues no se va a hacer un tamizaje adecuado. Entonces, lo que yo creo que en Colombia, con muy pocas excepciones, yo no estoy diciendo que en todas partes no se está haciendo, como muy pocas excepciones, lo que se está haciendo es consulta de nefrología. Esa consulta de nefrología, y cuando el nefrólogo interviene a través de su conocimiento y quiere impactar sobre una determinada patología, llámese hipertensión y diabetes, que evidentemente son las causas más importantes en este momento, pero no hay que descuidar las otras que dijeron, las litiasis, las infecciones urinarias. Fíjese usted que hasta los limitan para pedir un urocultivo. Entonces ven un examen de orina, piensan que es una infección urinaria, puede ser una cistitis hipoestrogénica, y el paciente lo mandan con ciprofloxacina cuando sabemos que los niveles de resistencia de la E. coli a la ciprofloxacina son altísimos en todo el país. Entonces, lo que nosotros a través de la asociación estamos impulsando y por eso estamos acá, es que verdaderamente se establezcan programas de prevención. Y esos programas de prevención de la salud renal evidentemente deben ser liderados por un nefrólogo, pero no necesariamente la parte operativa tiene que ser hecha por los nefrólogos, porque no tenemos en el país la suficiente cantidad de nefrólogos para hacerlo. Deben intervenir médicos generales, médicos internistas, epidemiólogos, trabajadoras sociales, nutricionistas, psicólogas, que crean verdaderamente un programa de salud renal y no la consulta que hoy mismo se está haciendo en todo el país. Bueno, buenas noches. Yo me uno a la felicitación a los tres expositores que hubo en la noche de hoy. Y cuando uno asiste a esta serie de eventos, uno logra explicarse muchas cosas de la realidad colombiana. Cuando uno se entera de que el 80% de la población colombiana en una encuesta tiene la idea de que el modelo de salud colombiano es eficiente, notamos que de verdad miramos el país que los entes gubernamentales y el alto gobierno y el Ministerio de Salud quiere que veamos la mayoría de los colombianos. Y cuando uno se entera que en un periodo de tiempo de 12 años, 98-2011, hubo 1,5 millones de muertes evitables y de estas el 70% en edad productiva, si no me equivoco, uno entiende de dónde salen las cifras del gobierno Santos cuando dice que se bajó la tasa de desempleo en un dígito. Obviamente la masa crítica de población en edad de trabajar se disminuyó, entonces eso influyó notablemente en eso. Yo diría que hay grandes retos en el sistema de salud en este momento, y uno de los grandes retos es disminuir esa brecha existente entre la población real de pacientes en riesgo, llámese hipertensos, llámese diabéticos, que son las dos principales causas de enfermedad renal en lo que concierne a lo que estamos tratando esta noche acá, porque hay una gran diferencia entre las cifras que nos mostraron y las cifras existentes en virtud de una encuesta. Así es que hay que estrechar eso.
Pero si uno estrechara ese número, nos llevaría a la realidad de que la población de enfermos renales en este país es mayor de la que hemos mencionado y que hacia el futuro puede ser aún mayor. Entonces, el reto es para los aseguradores que tienen ese 96% de cobertura en salud, según las estadísticas, a que identifiquen esas poblaciones y a que las remitan prontamente a una evaluación de riesgo que permita identificarlos tempranamente y mandarlos a los respectivos especialistas. Una de las razones que en mi humilde opinión personal ha influido en la desorganización y en el caos del sistema de salud es que, infortunadamente, con el modelo actual, lo que imperó o lo que se ha puesto de moda es la compartimentalización del paciente, o lo que yo le he llamado personalmente la compartimentalización del paciente. Y es que hoy en día los pacientes van a 7 médicos y no tienen ninguno. Y cada médico se dedica a su parte, pero no hay nadie que aglutine el conocimiento, no hay nadie que los mire de una manera integral y se preocupe en verdad por estos pacientes. Y otro de los retos que hay hacia futuro y que quizás pudieran minimizar esto que acabo de mencionar es que con el tiempo tendremos que llegar a la necesidad de que en el país se instituya una historia clínica por paciente, un modelo electrónico de historia que sea manejado por todos y cada uno de los diferentes médicos que intervengamos en la atención de ese paciente, porque será la única forma de poder uno al menos enterarse qué es lo que opinan los diferentes colegas o los especialistas a los que uno suele remitir a los pacientes, porque es que ese modelo bonito en la retórica, pero ineficiente en la práctica, que es la remisión y la contrarremisión, eso no funciona en la realidad. Y nosotros como nefrólogos lo vemos diariamente, que cuando necesitamos el concurso de algún otro especialista por complicaciones de nuestro paciente que requerimos o bien el oftalmólogo, o bien el ortopedista, o bien el vascular, y lo enviamos con una nota de revisión, casi nunca nos contestan. Entonces se rompe la comunicación allí y eso finalmente incide en los resultados finales de los pacientes y en gran parte del caos que está generándose en el sistema de salud. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quería intervenir brevemente, por la hora, obviamente. Yo me desempeño como la mayor parte del tiempo en los últimos años como auditor y escuchando a Aulaí, a la doctora, quería decir que muchas oportunidades uno ahí se siente como un doble agente. Trabaja para la CIA y trabaja para la KBG o para la KGB. Entonces, en el sentido de que tienes... si bien todo ese llamado moral y todo llamado ético que te hace gestionar todo lo que tú planteabas de jalonar hacia el deber ser, hacia todo lo que sabemos que tenemos que hacer, sin embargo las políticas de las compañías ocasionalmente se desvían de lo que debería ser. Afortunadamente, y creo yo que el panorama que revisamos acá, ya la cenicienta que es PayPay parece que se está embelleciendo. Ahí están los resultados que mostraron de la cuenta de alto costo y pienso yo que es precisamente por ese cambio en la mentalidad. Igual todas las actividades de promoción y prevención se demoran para mostrar impacto. En algún momento, probablemente este escenario en 10, 15 años sea diferente, habida cuenta de que de verdad se acojan todos estos programas de nefroprotección. Allá está el doctor Flores, un compañero que lidera una EPS importante y que yo sé que tiene un buen programa. Juan trabaja en otro importante, el doctor Cueto, como mencionaba. Lamentablemente hay cosas que uno no entiende. Hay usuarios que saben que están en la EPS equivocada y siguen allí. Eso que tú mostrabas de la obesidad, de cómo subió del 12 al 30 y pico, el mejor ejemplo de cuán mal nos cuidamos somos nosotros mismos. Que aquí nadie puede llamarse engaño a decir que está desinformado del efecto que hace el sobrepeso, pero míranos cómo no nos cuidamos tanto. Entonces, las medidas de PayPay igual nunca van a alcanzar esas metas que tú planteas, porque tú bien sabes que las 4 dosis y demás plantearon unas metas que nunca eran suficientes, pero eso era para poder justificar la poca plata que se daba para esas actividades. Igual también ha habido despilfarro, ha habido todo lo que tú dices, pero cuando contabas lo del seguro social, de cómo era el asegurador más importante, más representativo, y fíjate tú que cuando se hizo la transición de esa empresa hacia 9PS, la mayoría de usuarios no querían que desapareciera,
pese a todo lo malo que había, y siendo el asegurador más importante, con las características más malucas de aseguramiento y con la peor calidad de servicio en un momento dado, y la gente no se quería salir. Yo estuve en la transición, tuve la oportunidad de ser coordinador regional de 9PS para acá, para la costa, y se amarraban los nefrópatas, precisamente se encadenaron a las puertas de las oficinas de la 76 con 49C porque querían seguir estando en el modelo anterior. Entonces, frente a todo eso, el tema no es fácil definitivamente, pero yo soy optimista, sobre todo por los resultados que muestran. Y el quick del asunto es meterse en programas, o sea, como dicen ustedes en farmacoeconomía, la intervención, en este caso que está dando resultados, es pertenecer a un programa de nefroprotección. Esa es la intervención que en este momento es la que está dando resultados para que mejoren, y definitivamente yo creo que en unos años más tendremos unos resultados mucho mejores. Ese es como el comentario que quería hacer. Bueno, darle las gracias a todos los que nos acompañaron y decirles que a través de Nefrólogos del Caribe tendrán un apoyo para el desarrollo de sus programas de prevención. Nuestros datos están en internet y todos los aquí presentes tienen toda la información a través de los correos que se les han remitido. Muchísimas gracias.